y otro de la parte de atrás emerge a despojarlos de sus pertenencias. Aquí lo tenemos, da mucho coraje. No los estamos condenando a los azotes. Lo único que estamos pidiendo es que los expresidentes den la cara frente a los tribunales, que los expresidentes devuelvan el dinero que se robaron y que los expresidentes saquen sus sucias manos de la política de nuestro país. Lo único que se solicita es que se investigue y que se sancione. ¿Será mucho pedir para la Suprema Corte de Justicia? Bienvenidos a México en Marcha. De manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Se antojaba difícil esta consulta para juzgar a los expresidentes de la República. En este programa veníamos señalando que iba a haber un montón de trabas por parte de los poderes fácticos. Ya desde el primer poder, desde los medios de comunicación, se está señalando que es absurda la consulta para juzgar. Se está tratando de influir en la opinión pública para hacer menos lo importante que es hacer esta consulta. Segundo, que vienen con todo, con el Poder Judicial, los miembros de los amigos de Felipe Calderón, los amigos de Carlos Salinas de Gortari. Este ministro del que vamos a hablar el día de hoy fue elegido por el mismísimo comandante Borolas y es una clara muestra del nepotismo que hay dentro del Poder Judicial. Hay que recordar que, como ya dijimos hace unos segundos, fue elegido por Felipe Calderón, pero decía del nepotismo porque los padres, el padre de este ministro fue también ministro de la Suprema Corte. Aquí pues queda demostrado que el Poder Judicial Federal está lleno de familiares. Pues hoy vamos a platicar de cómo le va a cubrir las espaldas a Calderón este ministro y cómo se la van a hacer difícil a López Obrador para lograr esta consulta y cuál va a ser el proceso que se llevará a cabo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que si te interesa, pues vamos a llevar estos temas, vamos a platicar de el inicio en la vida pública de este ministro de la Suprema Corte y al final vamos a mostrar uno de los videos de un desafortunado asalto que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Pues si no les molesta, vamos a iniciar con todo. Me gustaría desearte antes que nada pues un excelente inicio de tu día, o sea, en el momento que me estés viendo espero que le estés pasando bien y que todos en tu casa estén a salvo. Ministro que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Calderón pide que se declare consulta como inconstitucional. Vamos a ver si los argumentos jurídicos le alcanzan para pues revertir esta consulta. Según el proyecto para declarar inconstitucional la consulta realizado por el ministro, los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales deben ser protegidos por las autoridades, aun cuando estos derechos puedan ser políticamente incómodos o socialmente cuestionables y no puedan restringirse, ni siquiera si la mayoría de las personas que voten en una consulta popular lo determinan así. En materia de derechos humanos no estamos buscando que se realice una pena directa a alguno de los expresidentes. No estamos pidiendo que se le realice una pena que está prohibida por la Constitución. No los estamos condenando a la esclavitud, no los estamos condenando a los azotes. Lo único que estamos pidiendo es que los expresidentes den la cara frente a los tribunales, que los expresidentes devuelvan el dinero que se robaron y que los expresidentes saquen sus sucias manos de la política de nuestro país. Ya basta de políticos tan corruptos, ya basta de políticos que llegan al poder nada más a robar. Hoy necesitamos primero, resarcir el daño que hicieron esos políticos, impulsar a nuevos cuadros y buscar que ningún otro político se atreva a robar. Sería un precedente perfecto para esta nueva transformación, el iniciar con el pie derecho sancionando a quienes le han hecho mal a nuestro país y sobre todo rastreando los recursos que se llevaron entre las patas, como diríamos vulgarmente, estos expresidentes. ¿Quién es el que va
a realizar este proyecto dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues se trata del ministro Luis María Aguilar Morales, quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el 1 de diciembre del 2009 fue nombrado por Felipe Calderón, formó parte de una lista de tres candidatos. Como se hace siempre, el presidente presenta su lista y el Senado a final de cuentas es quien lo aprueba. Pues esto sucedió con Calderón, él fue propuesto por Felipe Calderón y ahora saca la casta por el personaje, por su líder político, quien lo puso a él y a quien debe de rendir cuentas, a quien debe de pagar el favor. Pues hoy 24 de septiembre, Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso declarar inconstitucionalidad la solicitud de consulta ciudadana enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir la posibilidad de llevar a juicio a los últimos 5 exmandatarios de México. A través de su cuenta de Twitter, el máximo tribunal del país compartió el proyecto elaborado por el ministro que fuera postulado por Felipe Calderón Hinojosa para ocupar dicho cargo. Se espera que su planteamiento sea discutido el próximo 1 de octubre, así que ya saben, el próximo 1 de octubre sabemos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación traicionó al pueblo de México que busca enardecidamente que estos delincuentes paguen por sus crímenes. Vamos a ver el 1 de octubre si la Suprema Corte de Justicia de la Nación da su voto a esta consulta, si solicita nuevos requisitos, porque es posible también que diga, bueno, la consulta va, pero necesitamos cambiar el formato de la pregunta, o la consulta va, pero necesitamos plantearla de otra forma. Quizá esto sería aceptable, pero lo que sería una aberración para la democracia de este país sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al final de cuentas dijera: es imposible realizar esta consulta, es inconstitucional. A través de su cuenta de Twitter, pues ya lo habíamos platicado, presentaron un documento de 43 páginas escrito por este ministro, quien abordó cada uno de los puntos del documento de López Obrador y presentó como sustento para enjuiciar a los 5 expresidentes. La inconstitucionalidad se fincó en el artículo 35 en su numeral 3, que señala que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección. No se está poniendo a consulta, desde mi punto de vista, alguna restricción para sus derechos humanos. Lo único que se está pidiendo es que se aplique el derecho y me parece que están buscando estos ministros cualquier escollo, cualquier falla para dar para atrás esta consulta tan importante que es para nuestro país. La pregunta que envió el presidente es: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes, ahí entran también los tratados internacionales y procedimientos aplicables, investiguen? No se les está condenando desde un principio, se está pidiendo que de acuerdo a las leyes, a la Constitución, se investigue y en su caso se sancione. En ningún momento se está solicitando el menoscabo a los derechos humanos de los personajes en cuestión. Y continúa la pregunta: la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones, yo les pregunto en qué parte se solicita que se menoscabe los derechos humanos a alguno de estos sujetos, en qué parte se pone a consideración la libertad de los expresidentes. Pues la respuesta es: en ninguna parte. Lo único que se solicita es que se investigue y que se sancione. Será mucho pedir para la Suprema Corte de Justicia, que por cierto, su ineficacia en la modificación de distintos criterios ha logrado que los delincuentes pues sigan en libertad
para esto de que les platico, para este momento que les platico, probablemente alguien estará asaltando ya una combi, probablemente un delincuente esté siendo liberado por la policía por orden de un juez, porque la Suprema Corte no establece criterios que beneficien a la sociedad en materia penal. Vamos a ver como prueba un video en donde se muestra cómo desafortunadamente se lleva a cabo un asalto en el Estado de México. Incluso mencionan en este video a una de las deidades que denominan como la Santa Cachucha. Ya sabrás a qué me refiero. Tenemos algunos problemas para identificar este video entre toda esta publicidad en la web. Sin embargo, pues vamos a dejarlo en el link. Lo puedes encontrar, que la Santa te lo multiplique, le dice pasajera de la combi a un asaltante en el Estado de México. Pues si te interesa puedes buscarlo. Mira, aquí está. Lo publicó también Isidro Corro en su Twitter. Y pues aquí se muestra cómo van sentados. Después se para uno de ellos y otro de la parte de atrás emerge a despojarlos de sus pertenencias. Aquí lo tenemos. Da mucho coraje que la Suprema Corte o que los juzgados, que los jueces, en vez de ponerse a combatir estas cosas, se pongan a ver si es constitucional o no una consulta que todos los mexicanos solicitamos. Pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.